Bueno, pongámonos sobre nuestros pies. Le voy a pedir el favor al pastor que estemos leyendo Proverbios, capítulo 24, versículo 3, y que esté orando por la palabra. Proverbios 24, 3. 3. Amén. Dice la escritura en Proverbios 24, verso 3. Dice así: con sabiduría se edifica la casa, con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará. Amén. ¿Cómo es? Volvámoslo a decir. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Sabiduría y prudencia, Señor. Sabiduría y prudencia están representadas en Cristo Jesús. Y la acción de edificar nos corresponde a nosotros, Padre. Somos los directos que hemos de edificar y sobre edificar, Señor, con tu palabra, con tu presencia, con tu guía, Señor, conforme a tu propósito y plan. Y en virtud de ese propósito y ese plan, esta noche tienes un mensaje para nosotros. Y aquí estamos, Señor, prestos a escuchar tu palabra, a recibir tu palabra y a decir amén a tu palabra. Gracias por lo que has enviado, Señor. Gracias porque has determinado que sea mi esposa quien hoy trae este mensaje. Todo para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre en Cristo. Amén. Bueno, siéntese, vamos a estar recordando que la cita que estamos trabajando, el tema es sobre edificar y construir sobre la roca. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 17, para volver a recordar que habíamos visto hace 8 días. Sobre edificar. 1 Corintios 3, del 10 al 17. Dice la palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, ahora vamos al 12. Verso 12. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces la palabra nos dice que tenemos que edificar con sabiduría
y afirmar con prudencia la casa. ¿Qué es lo que vamos a estar repasando en estos? Con sabiduría y entendimiento, ¿cómo vamos a edificar? Veíamos hace 8 días que cuando construimos con oro, oro hace referencia a un corazón santo, a santidad. Oro habla de santidad. Plata habla de un corazón sincero. Y piedras preciosas, un servicio con alegría, con gozo. ¿Cómo quieres sobreedificar? No podemos cambiar el fundamento es Jesucristo. Lo más importante cuando vamos a construir una casa, cuando vamos a construir un edificio, son las bases. Amén. En este caso la base es Jesucristo. Y sobre esa se sobreedifica. Entonces hay gente que puede edificar con oro, un corazón santo, santidad, con plata, un corazón sincero, y piedras preciosas, un servicio con gozo, con alegría. Pero otros pueden sobreedificar en la iglesia con madera, que es la envidia, con heno, que es odio, rabia, coraje, y con hojarasca, que es crítica. ¿Será que hay en las iglesias envidia, crítica, murmuración, enojo, disensiones? Sí. Cada uno decide cómo va a sobreedificar, pero va a haber una prueba por fuego, y allí se probará la obra, el servicio que hizo. El que permanezca y que pueda pasar por el fuego, recompensa tendrá. Y el que no permanezca no tendrá recompensa. Ahora, vamos a ver que hay 3 tipos de obreros allí. El versículo 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Este es un obrero bueno que edifica sobre Cristo. ¿Con qué edifica? Oro, que habla de ¿qué? De santidad. Con plata, que habla de sinceridad. Y piedras preciosas, servir con alegría, no forzado porque me toca para que me vean. No. Entonces este recibirá recompensa. Le voy a pedir el favor al pastor que me ayude a leer 1 Corintios 9, 17. Amén. Primera carta a los Corintios, la gente de Corinto, los Corintios 17, 9, 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amén. ¿De qué manera estás yendo a predicar a San Luis? Qué buena voluntad. ¿De qué manera estuvimos el domingo allí enfrentándonos, hablando a la gente, a los muchachos, al que estaba metiendo droga, al señor que estaba en el supermercado, que casi no te miraban? ¿Cómo estás sobreedificando? Con gozo. Con gozo. No, yo sí terminé con los pies hinchadísimos, 4 horas de pie sin sentarnos, con los tobillos, pero un gozo. Amén. De haber podido sembrar y decirle: no es como tú dices, no es por buenas obras, solo hay un camino y se llama Jesucristo. Aleluya. Le dije: no le vas a poder decir a nadie que no te advertimos, te lo vinimos a decir hoy. Solo hay un camino y es el Señor Jesucristo. Mire, qué gozo. Aleluya. Que se cansa uno de estar parado 4 horas, se le seca a uno la palabra. Claro, de estar hablando, de estar entregando, que siente uno que lo rechazan. Sí, claro. Pero decía Irma, y agotó su material, decía: para yo poderle hablar a un niño tengo que pedirle permiso al papá o a la mamá. Ellos habían hecho un material fácil de entender, con muñequitos, con unos corazones de colores, pero cada color
rojo la sangre de Cristo, el verde pues La fe, la goma. y era un corazoncito que le entregaban, pero tenía varios colores porque a los niños pues no con palabras. De verdad que el trabajo fue muy hermoso. Amén, amén. Entonces esa persona dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Mire qué dice traducción lenguaje actual. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo. Se me ordenó, hágalo. Amén, aleluya. Hágalo. Amén. Y por lo menos con nosotros de pastores vamos a tener muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí en esta casa hay gente que puede salir, que no teme ir, que está aprendiendo. Yo le decía a Juan, vamos bien, ya hablas, ya estás compartiendo. Y yo empecé, gracias, pastora. Y dijo, ¿y yo hice? Y yo le dije, no, mijito, él habla hasta por los codos. Ella habla, pero eso no es el que se está entrenando. Y él cogía y ponía la mano, mire, sí, el camino es, porque al principio decía, no, es que hay que creer en Dios. Todos le dicen, yo creo en Dios. No, lo que hay que decir es, para llegar al cielo hay un único camino, y es Jesucristo. Amén, amén. Bueno, este es un grupo, un obrero, el bueno, el que edifica sobre Cristo. El versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, Pero aunque así como por fuego, siempre va a ser 1 Corintios 3, del 10 al 17, no se pierdan de ahí, aunque vayamos a otras partes, esa es la cita. Y entonces dice la palabra, su obra se va a quemar. ¿Edificó con qué? Es salvo, pero su obra se va a quemar con madera en hojarasca. Aunque estaba aquí en la iglesia, ¿qué pastor? Ay, es que la hermana yo dice, no, es que Henry, no, es que Luis, no, es que Pedrito, no, es que, y lo vemos. Está sobreedificando como va a ser probado. Y aunque va a ser salvo, su obra va a ser que no va a recibir recompensas. Acuérdese que nosotros, los que hemos recibido al Señor, vamos a estar ante un juicio. ¿Cómo se llama el juicio de los creyentes? De Cristo. El tribunal de Cristo. Muy bien. ¿Y es para condenación? El trono blanco. El trono blanco es para De condenación, pero pensé el que iba a preguntar yo nuestro de condenación. es para qué? para Para recompensas. recompensas, para galardones, para coronas de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Y no es por obra, ya estamos salvos porque aceptamos a Jesucristo. Pero dicen que ese que edificó con madera, heno y hojarasca, se le va a quemar. Va a ser salvo, pero se le va a quemar y no va a tener recompensa. Y el versículo 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ese es así como había un obrero bueno en el versículo 14, esto es un falso obrero, es un falso maestro, es un engañador y enseña falsas doctrinas. Cambia el fundamento. Dicen que la prosperidad venga y pacte. Nosotros no pactamos. El que pacta es Dios. Dios es un Dios de pacto. Nosotros no pactamos. Enseña el amor al dinero. Roban a las personas. ¿Y qué va a buscar con eso? No solamente él se va a condenar, sino todos los que están ahí. ¿Cómo viven esas iglesias? Llenas. Llenas. Profecía, venga, le digo. Espíritu de adivinación es lo que hay ahí. Hacen fila para que les digan cada domingo algo al oído. Y la gente feliz. Eso no es lo que le agrada a Dios. Entonces ahí vemos, ya vimos
fundamento es uno. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Cristo, que sobre ese se sobreedifica, que hay dos maneras de sobreedificar, o con oro, plata y piedras preciosas. El oro habla de Santidad. santidad, la plata habla de, Sinceridad. y las piedras preciosas, De servir con alegría. Gozo. servir con alegría y gozo. A mí me gusta porque Irma llega con esas ganas y eso de sus niños y no sé qué, y es que le refleja a uno esa alegría de estar allá y uno, uy, se le hincha el corazón. Amén. Y, o si no, también se puede sobreedificar como con madera, heno y hojarasca. ¿Qué es madera? Envidia. ¿Qué es heno? Odio. Odio, rabia. ¿Y qué es hojarasca? Crítica. Y entonces, en los últimos versículos vemos que hay obreros buenos, hay obreros que van a ser salvos, pero se les quemó la recompensa porque no pasó el fuego. Y hay falsos obreros. Hay falsos obreros. Voy a pedirle el favor al pastor, vamos a ir a Mateo, capítulo 7. Versículo 24 al 26. Amén. Espérate a ver si ya todos. Mateo 7, Amén. ¿Estamos bien? 24 al 26. ¿Cuál es el título que Hablando de los dos cimientos, aquí está delante el título, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras las hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Amén. Este evangelio está en el capítulo ¿qué? 7. 7. Muy bien, está en el capítulo 7. Habla de dos hombres que necesitan construir sus casas. Aparentemente son diferentes, pero no. Los dos tienen la necesidad de construir la casa. ¿Y saben qué es la casa? Nuestra vida. Esa casa de la que están hablando ahí en Mateo 7 es nuestra vida. Los dos necesitan edificar la casa, pero uno toma la decisión de edificarla sobre la roca y el otro sobre la arena. ¿Qué tienen en común? La construcción de la casa. Pero ¿qué más tienen en común? Que vino la tormenta. Para los dos vino la tormenta, vienen los problemas, vienen las preocupaciones, vienen las enfermedades, vienen la falta de dinero, la escasez para los dos. Para los dos. O sea, el que piense y el que le haga creer a alguien que venga a la iglesia, que allá va a estar a toda hora en bendición, que todo, nos estamos equivocando. Y después te van a decir, ¿por qué me prometiste eso? No, los dos van a construir la casa. Y a los dos les va a llegar la tormenta, las lluvias, las preocupaciones, todo. Pero ¿qué va a pasar? Ambos escucharon la palabra, pero uno quiso construir en la arena. ¿Qué quiere decir construir las cosas rápidas? Sin invertir tiempo. Con una rapidez, y son esos hermanitos que uno ve, que yo digo que son un volador. Amén, 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 amén. Y salen, y al año dice, ¿dónde está el hermanito?
Entonces, me gustaba esta reflexión porque ¿cómo vamos a sobreedificar? Quiero, hermano Luis, que me leas Isaías 66, 1 y 2. Isaías 66, el último capítulo de Isaías. Dice la palabra. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Amén. En Nueva Traducción Viviente dice ese versículo 2, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Y ese temblar no es de miedo, es de respeto. De temor, de reverencia. Entonces Isaías nos habla de cuál debe ser nuestra actitud. Yo pensaba, hemos pasado por encima por la palabra y de pronto un día, un año después, 2 años después, uno dice, por fin la entendí. Claro, era eso, y lo pone en práctica. ¿A cuánto les ha pasado que han leído mucha palabra y cuando viene la revelación de pronto en un tiempo futuro y uno dice, ay, pero yo cómo no había entendido eso? O predica el pastor o el maestro les está enseñando. Uno dice, claro, ya la entendí. Dios nos ha dado algo a nosotros dos. Y es que cuando nosotros escuchamos a los dos, nos hace ver esa misma palabra. Y nos miramos y le digo, amor, entonces sí, ¿qué piensas? Sí, hay que hacer eso. Y siempre le hemos orado que nos permita a los dos al tiempo ver lo que quiere que hagamos. Y no que mi esposo esté aquí y yo por este lado, o que yo lo vea y él no lo vea. No, siempre le hemos orado que a los dos nos permita ver y entender para poder actuar. Nos cogemos de la mano, lo hacemos, sí, amén, lo vamos a hacer, porque los dos entendimos. ¿Qué me decía la palabra y la posición? Estábamos leyendo Mateo 7, ¿verdad? Leyó el pastor de los dos hombres. Pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 5, ¿alguien recuerda que empezó a enseñar el pastor hace más o menos un año, en el 2024? Bienaventurados los pobres. Entonces fíjese la posición. ¿Qué es primero? ¿Mateo 5 o Mateo 7? Mateo 5. Él ya nos había enseñado en Mateo 5 cuál debe ser nuestra sobreedificación. Ya Él nos había mostrado para luego venir aquí a Mateo 7 y decirnos, ¿sabe qué? Yo ya le dije, ¿usted qué tiene que hacer? Y vamos a recordar que dice Mateo 5, del 1 al 11. Dice la escritura, Mateo 5, 1 al 11. Está bien rayadita esa Biblia. Está bien rayadita. ¿De quién era esa Biblia primero? De la Me pastora. la heredó. Mateo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Amén. Entonces yo decía, claro, Señor, tú me hablas en Mateo 7 que debo construir sobre la roca y no sobre la arena. A las dos personas les va a llegar todas esas dificultades, esos vientos, esas lluvias, esas enfermedades, esas pruebas, esa escasez. Pero solo uno va a poder estar fuerte. Y entonces me decía el Señor, pero yo ya les dije en Mateo 5 cómo tienen que construir sobre la roca. No es rápido que vamos entonces a entender que tenemos que aprender a tener hambre y sed de justicia, que tenemos que aprender a ser misericordiosos, que tenemos que aprender a ser pobres en espíritu. Y ya les dije que un pobre en espíritu no es aquel que no quiere hacer nada, sino que reconoce que necesita en su corazón de Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que necesita ser limpio de corazón, que necesita ser manso y pacificador. Entonces el Señor nos lo enseñó en Mateo 5, en las bienaventuranzas, nos enseñó 9 cosas, 9 verdades, y luego en Mateo 7 nos dice, construyan la casa sobre la roca, porque recibirás recompensa. Y entonces uno dice, ¿cómo? Y ya ese Mateo 5 ya te lo dijo. Ponlo en práctica. Y yo decía, ay, Señor, tú haces las cosas perfectas, ¿cierto? Amén. Nos enseñó primero, luego nos dijo, construyan sobre la roca. ¿Cómo? Con lo que yo ya les enseñé. Y esa construcción no va a ser de arena, porque mientras tú limpias tu corazón, mientras tú aprendes a contenerte y a ser manso, aunque te pongan así, luego la otra y tú manso, ser pacificador, no, sí, vamos a pelear, no. Mientras construimos eso, no va a ser tan rápido. Si aprendemos que dependemos del Señor y que solo Él nos va a dar la respuesta y no nos movemos por lo que es, por las emociones o por las cosas, sino por la palabra. Y si estamos casados, para que sean los dos, no aparte la esposa, no aparte el esposo. Y cuando hay hijos, yo me aterro cuando hemos tenido que tomar decisiones grandes con los muchachos. Los primeros que hablan de Dios, de que dice la palabra, dice esto y esto, y dejan a pastores sorprendidos, y nosotros 4 fortalecidos en la palabra. Y entonces acá le dice el Señor, edifique de manera como se lo enseñé, con las 9 claves que hay en Mateo 5, del 1 al 11, yo ya se lo enseñé, póngalo en práctica. Esa construcción no va a ser tan rápida. ¿Por qué no va a ser tan rápida? Porque lograr desarrollar el reconocer que somos pobres en espíritu y aprender a depender de la palabra de Dios para llorar, interceder, pararse en la brecha. Mire que uno invita a los ayunos y llegan, pero siempre la iglesia de la gloria presenta. Y mire, de verdad que uno dice, no, pero pararse en la brecha, ser intercesor, le cuesta a mucha gente ir. Ser manso, porque ellos heredarán la tierra. Tener hambre y sed de justicia. Ser misericordiosos. Tener un limpio corazón, ser pacificador y padecer persecución. Entonces yo decía, Señor, tan chévere ese sermón del monte, tú nos diste las claves y luego nos dijiste, construyan, edifiquen sobre la roca.
Y yo ya les enseñé cómo lo tenían que hacer. Ya les di 9 claves. Póngalas en práctica. Y ahora dice que eso cambia nuestra manera de pensar, nos cambia nuestra manera de actuar, de hablar y de actuar. Amén. Pensar, hablar Y actuar. y actuar. Vamos a ir a Romanos 12, del 1 al 2. Y me gustó esa cita porque esa le tocó a Irma el sábado. ¿Me la lees, Irma? Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, porque por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Gloria a Dios. Renovemos nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, para que podamos hacer la voluntad de Dios, que ahí dice que es buena, agradable y perfecta. Entonces, una reflexión. ¿Cuál es el secreto para edificar una vida firme e inamovible? ¿Es asistir a la congregación? ¿Es escuchar un buen sermón? ¿Es que estemos leyendo la palabra? ¿O es que pongamos en práctica lo que Él nos ha enseñado? Amén. Entonces yo decía, uy Señor, no, yo decía, Señor Dios Santo, tú nos dices en Proverbios que edifiquemos la casa con sabiduría y la reafirmemos con prudencia. Y luego nos dices, venga, construya sobre la roca Amén. y no en arena. Y luego dice, acuérdese que aunque esté en la iglesia, usted puede sobreedificar o con oro, plata, piedras preciosas, o usted decide, aunque esté en la iglesia, si construye con madera, heno y hojarasca. Y luego dice aquí, pero mire, hay 2 hombres y eso va a ser probado y van a haber recompensas. Y no es que la pastora Elizabeth sea interesada allá en Madrid. Lo primero que empecé a enseñar también fue de las coronas, de los galardones. Y es que a veces la gente no sabe que hay eso. Y chévere que vayan tomando el impulso para ir a predicar, para ir a compartir la palabra, para ir, uno va aprendiendo al lado de la persona que está ahí. Y llega y dice, ¿sabe qué? Yo ya le enseñé. Aunque me paré en Mateo 7, en Mateo 5 le dije lo que usted tenía que hacer. Amén. 9 cosas. Y en mi Biblia, por ejemplo, Mateo 7, 21, donde 11 al 16, está en rojo. ¿Quién habló? Jesús. El Señor. Y Mateo 5 está en rojo. Sí, también. en rojo, las 9. ¿Quién habló? Jesús. El Señor Jesucristo. Entonces yo dije, no basta con venir a la iglesia, no basta con escuchar un buen sermón, no basta, y si leemos como yo les decía, uno y se lee todo un capítulo. ¿Y qué? Vamos a ir finalmente, pastor, a 2 de Corintios 4:17. No, pidámosle al otro Daniel que nos lea por favor esa palabra en 2 de Corintios, versículo 17. 4:17. 4:17. 2 de Corintios 4, leamos desde el 16, 17 y el 18, mejor. 4, 16 al 18. Segunda de Corintios, versículo 16. 4, 16, sí. Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque está leve
tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Esto es porque nunca nos vamos a dar por vencidos. Aunque nuestro cuerpo vaya pasando los años, nos salgan canitas, vamos a estar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Amén, amén. Y eso va a causar, nos produce una gloria duradera para siempre, aunque hayan dificultades. Dice, así no miramos las dificultades, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Yo espero que esta pequeña reflexión que hemos hablado de sobre edificar y cómo lo debemos hacer, pues hoy haya quedado claro, con plastilina, sencillo, pero claro. Amén. Voy a estarle pidiendo el favor antes de que ore el pastor a mi hermana Joyce que me ayude a interpretar ese canto del Salmo 23. Amén. Póngase sobre sus pies. Y aquí mi pastor. O ven acá. Gloria a Dios. Vamos a entonar ese precioso canto. El Señor es mi pastor. Amén. Sabemos que nada nos faltará. Y en realidad nada es nada. Amén. Gloria a Dios. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar.
aplauso al que vive. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando uno habla, permítame, siempre en un segundo, sí, permítame redondear la idea. No me quiero decir esto, no me lo quiero yo. Cuando el Señor nos dice, es una instrucción, el fundamento está puesto. Quienes enseñamos el Evangelio, predicando el Evangelio, pastores, maestros, profetas, evangelistas, estamos edificando. Pero todos nosotros somos responsables de sobreedificar, o sea, poner en práctica lo que escuchamos, ¿cierto? Y nos conviene sobreedificar bien con oro, plata y piedras preciosas para que prevalezca. No es que seamos interesados, atención con lo que les voy a decir, para sacarlos animados, más animados todavía. Amén. No es que seamos interesados, es que las promesas de Dios son increíblemente poderosas. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura que no solo vamos a llegar al cielo, porque tanto el que edifica con oro, plata y piedras preciosas como el que edifica con heno, hojarasca y madera son salvos, ¿cierto? Pero el uno tendrá pérdida y el otro no. Ganancia. O sea, el que edifica con oro, plata y piedras preciosas va ganando, porque no va a tener pérdida. Las recompensas no solo son recompensas que están establecidas para el tribunal de Cristo, corona y eso, sino que cuando el Señor Jesucristo venga a reinar en el milenio, va a reinar con su iglesia. Amén. Entonces, si mi hermano Vicente ha sobreedificado con oro, plata y piedras preciosas, de pronto el Señor le dice, tú vas a gobernar sobre Nueva York. Pero si nuestro otro hermanito Pepito, para no poner el nombre ninguno de acá, mi hermanito Pepito de otra iglesia vecina, no acá, de aquí tú vas a sobreedificar. Amén. Aquí todo es con oro. Sí, aquí es con oro, plata y piedras preciosas. Entonces el hermanito de por allá que va a sobreedificar con madera, heno y hojarasca, la va a decir, está bien, vas a gobernar en Qinghai, en el nordeste de China. La verdad, ¿dónde preferimos gobernar? ¿En Nueva York o en el nordeste de China? A ver, piénselo, hermano. Oro, plata y piedras preciosas, reconocimientos. En el cielo habrá reconocimientos y posiciones de acuerdo a la labor que se hizo y en virtud de las recompensas, coronas y esas cosas. Y eso se va a ver perfectamente en el milenio cuando estemos gobernando con el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. O sea que nos espera un buen lugar. Aleluya. ¿Qué tal que nos toque Miami, mami? Amén. Pero gloria a Dios, pero no, de verdad. De verdad. Le ponemos un poco de humor y todo eso para reírnos, pero el mensaje es claro. Nos conviene, oro, plata y piedras preciosas, que prevalezca. Amén. Porque grandes recompensas vamos a tener. Amén. Y el Señor no se queda corto. Oro, plata y piedras preciosas aquí en la tierra son valiosos. En el cielo caminaremos en las calles gobernando con el Señor Jesucristo. Porque Él va a gobernar con su esposa. Aleluya. Y es una cosa es gobernar, otra cosa de pronto es servir a una mesa. Aunque son dos labores dignas, pero una cosa es gobernar a servir. Y el Señor nos llama a gobernar con Él. Pongámonos en pie, por favor, en esta noche. Padre bueno, soberano Señor del universo, Rey de justicia y de verdad. Ante ti en esta noche, Señor, nos doblegamos, Padre, con toda honestidad. Porque tú eres el grande y maravilloso, único y poderoso Dios, que nos has dado todo lo que necesitamos, Señor, para sobreedificar, y lo queremos hacer con oro, plata y piedras preciosas. Queremos todas las recompensas, Señor. Queremos todos los galardones. Queremos todas las coronas. Queremos reinar contigo, Señor. Queremos estar en preeminencia contigo, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos, Señor.
hacer cada día mejores para ti, Amén. mejores instrumentos, cartas diáfanas ante el mundo. Oh Señor, mensajeros de justicia y de verdad. Oh Señor, portadores como vasos de oro, portadores de agua de vida, Señor. Todo para la gloria de tu nombre, Señor. Y ayuda, Padre, en gracia y misericordia a nuestros hermanos que en este momento están sobreedificando, oh Señor, con madera, heno y hojarasca, para que reorganicen sus vidas y terminen, Señor, edificando, sobreedificando con oro, plata y piedras preciosas. Que en esta congregación, Hijo de la gloria, Señor, todos los presentes en esta congregación, oh Señor, un día en el tribunal de Cristo podamos decir, hemos sobreedificado por gracia tuya con oro, plata y piedras preciosas para alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Amén. Señor le bendiga, Señor.